Bienvenidos a esta conferencia número 456 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Ya estamos en 4 de febrero del 2025. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Hoy el título de esta conferencia es El misterio de los antiguos en la arqueología. ¿Por qué? Porque especialmente vamos a hablar de cosas de arqueología y de cuestiones ya del mundo, sí, de los antiguos, es decir, época ya de patriarcas. Bueno, lo que tenemos aquí, la imagen, esto es para los que no saben la Peña Oreb. Y esta peña no es pequeñita y puede parecer pequeña si la ves, pero esto tiene cerca de unos 12, 13 metros de altura, esta roca donde salió el agua que dio de beber a toda esa multitud de hebreos con sus animales, todo, en la zona de Oreb, en el monte Sinaí, porque vamos a ver una noticia realmente muy impresionante de temas de judíos, inclusive sobre el monte Sinaí. Veremos otras cosas muy interesantes, veremos alguna inclusive de China y que vamos a ver la confesión que hacen los científicos, los arqueólogos, con respecto a esto, a los antiguos, aunque después no lo quieran reconocer. Pero es una noticia que realmente no es gran cosa quizá, pero tiene una frase que lo vale todo. Y luego al final veremos algo que también tiene que ver con arqueología o con registros de cosas antiguas, pero que tiene que ver, inclusive está ligado al espiritismo, que es muy interesante porque es algo que es muy actual. Y cosas que pasan mucho, por ejemplo, en México, y no solo en México, también en la India, que antes estaba en el mundo entero, pero hay gente que va por ejemplo, a México, muchísima gente que va a hacer ciertas experiencias, a tener ciertas experiencias místicas. ¿Con qué? Bueno, eso lo vamos a ver al final. Para empezar, vamos a ver con una noticia aquí que también es de un medio israelí, que dice, escrito, muchas de estas noticias como son de traducción directa, a veces el lenguaje está como está. Dice, escrito usando alfabeto fenicio, fragmento de piedra mencionando Casa David en Museo de Nueva York. Dice, Tel Dan Steel, la evidencia arqueológica más antigua del rey David llega al Museo Judío de Nueva York. Es una evidencia clara sobre la existencia del rey David. Hoy mucha gente dice que no existió, que esto no solo no existió el templo, sino que no existió David, no existió Salomón, pero sin embargo hay registros antiguos que dicen lo contrario. Cualquier registro antiguo que habla de que existió tal rey, que existió tal personaje antiguo, ya si hay un fósil, si hay algo, una pieza arqueológica, ya se da por hecho que entonces existió. Pues con la Biblia parece que nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Aunque haya más pruebas, hay más pruebas de los evangelios que de los escritos de, por ejemplo, de Platón, pero sin embargo a Platón no se le pone en duda y a los evangelios sí. Pues así funciona la humanidad también con estas cosas. Pero vamos a leer. Esto es, New York Jewish Week, dice, ¿no? Es como la Semana Judía en Nueva York. El año pasado, el Museo Judío de la ciudad de Nueva York importó un nuevo director del Museo de Israel. Ahora trae la evidencia arqueológica más antigua de la existencia del rey David del Museo de Jerusalén también. La Tel Dan Steel, un fragmento de piedra que durante mucho tiempo tiene el Museo de Israel, está a la vista en el Museo Judío en el Upper East Side hasta enero 5. Bueno, esto ya tiene unas semanas. Es un trozo de basalto de 12 por 13 pulgadas, el Tel Dan Steel. Es un documento de piedra del siglo IX, a la vez que reconoce las victorias militares de una persona que cree que es el rey Hazael de Aram, será 9 a.C. Una zona en la Siria contemporánea que incluye lo que hoy es Damasco. Una de esas victorias fue sobre un descendiente de David, el rey del antiguo Israel. Cuando fue descubierta en el norte de Israel en 1993, la Tel Dan Steel se convirtió en la evidencia más temprana, más allá de la Biblia, de que el rey David era una figura real. No hay evidencia arqueológica sobreviviente del primer templo, dijo James Snyder, quien tomó el timón del Museo Judío hace un año. Hay del segundo templo, y eso en el Museo de Israel. Desde el primer templo, lo que por lo tanto se vuelve importante son estas referencias a esta evidencia arqueológica de la época del primer templo y de evidencia que refuerza la historia bíblica. Ya vemos, claro, de la época del primer templo prácticamente a nivel arqueológico no se encuentra nada, ya del segundo sí. El primer templo que se cree fue construido por el hijo de David,
el rey Salomón, que por supuesto fue construido por el rey Salomón, en el siglo X a.C., fue destruido durante el asedio babilónico de Jerusalén en el año 586 después de Cristo. Lo que hace que la Tel Dan Stele sea tan importante es que es la evidencia arqueológica más antigua de la existencia de la casa de David, que es el tipo de piedra de toque o fuente para el desarrollo posterior del judaísmo, el cristianismo y luego el islam, agregó Snyder. De hecho, es tan viejo que el arameo usado en la estela todavía estaba siendo escrito en el alfabeto fenicio, un lenguaje que es anterior al arameo. La antigua inscripción se refiere a la casa de David, en traducción diciendo: yo maté a Joram, hijo de Ahab, rey de Israel. Y yo maté a Ahaz, hijo de Jehoram, king, de la casa de David. Antes de llegar al Museo Judío, la estela estuvo expuesta durante casi 2 meses en un museo bíblico de arqueología de Oklahoma. Anteriormente se exhibió en el Museo Metropolitano de Arte, a pocas cuadras del Museo Judío, hace una década. Una réplica también se exhibe en el Museo de la Biblia de Washington, D.C. Pues aquí vemos que las piedras siguen hablando, dando testimonio sobre la veracidad bíblica, pero cuán pocos igual quieren creer en estas cosas, aunque ya digo, si hay otra piedra que dice sobre cualquier personaje, no lo ponen en duda, pero lo de la Biblia siempre se pone en duda, aunque las evidencias sean abrumadoras. El que no quiere creer, no quiere. Vamos a otra noticia también, dice: descubrimientos sin precedentes. Esto es en El Cronista. Más de 2000 años después se comprobó científicamente un relato de la Biblia. Se trata de un hallazgo arqueológico que fue fundamental para revelar un hecho que relata la Biblia. Dice: un equipo internacional de investigadores ha logrado verificar la autenticidad de varios relatos bíblicos de la Biblia, gracias al uso de una innovadora técnica basada en datos geomagnéticos. En un estudio conjunto de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Hebrea de Jerusalén, que involucró a más de 20 científicos de distintas disciplinas, se ha demostrado cómo la reconstrucción del campo magnético terrestre puede ofrecer pruebas concretas sobre algunos de los eventos más significativos narrados en las Escrituras, tales como las batallas entre los reinos de Israel y Judá y las invasiones extranjeras. La reconstrucción del campo magnético confirma relatos bíblicos. Dice: el equipo de investigadores logró analizar y reconstruir el campo magnético de la Tierra de varias épocas clave, utilizando muestras arqueológicas que contenían minerales magnéticos, los cuales al ser quemados registran los cambios en el campo magnético del momento. Este enfoque permitió a los científicos fechar con precisión 21 capas de destrucción en 17 sitios arqueológicos de Israel, basándose en la intensidad y dirección del campo magnético registrado en los restos quemados. Uno de los hallazgos más significativos fue la reconstrucción del campo magnético del 9 de Aviv de 586 a.C., la fecha hebrea de la destrucción del primer templo en Jerusalén por Nabucodonosor y su ejército babilónico, tal como se describe en la Biblia. Bueno, no sé si es Aviv, porque fue un poco después, fue más llegando al verano, pero bueno, es más o menos la época de la destrucción del templo. Este evento se menciona específicamente en el libro de Segunda de Reyes 25 del 8 al 10, que relata cómo Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén y el templo de Jehová. En el año 9 de su reinado, el 10º día del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén con todo su ejército y acampó contra ella, y destruyó el templo de Jehová. Esta destrucción fue confirmada por los datos geomagnéticos que verificaron la fecha y la magnitud del evento. Vemos ya cómo hay distintas, no solo encontrar una pieza, una inscripción, sino ya, bueno, analizando el periodo, la cuestión del campo electromagnético. Es muy impresionante, pero todas cosas, de una u otra manera, digamos, se va confirmando que cada relato de la Biblia es cierta. Si realmente se pondrían sobre la mesa todas las evidencias arqueológicas, científicas, históricas sobre la autenticidad de la Biblia, pues sería abrumadora y sería, digamos, no voy a decir, digo entre comillas, infinitamente más contundente que la mayoría de cualquier relato y de muchos relatos que damos totalmente por hechos que fueron ciertos. Que si el César, que si Alejandro Magno, que si este, que si el otro. No ponemos en duda, pero sin embargo lo de la Biblia siempre se pone en duda y las pruebas son mucho más concluyentes, mucho más abarcantes, mucho más abrumadoras que de muchísimas cosas que nadie pone, digamos,
no se pone en tela de juicio y todo el mundo se da por hecho, todo el mundo lo da por hecho. Aquí tenemos algunos registros, descripciones en la piedra. Dice ladrillos de barro quemado por Tel Batash, la timaj bíblica con marcas de la orientación del campo. Dice, además el estudio confirmó que el rey Hazael de Aram, Damasco, en Siria, fue responsable de la destrucción de varias ciudades, como Tel Rehob, Tel Sayid, Jorbat Tebet y Gat de los filisteos, un evento que también está registrado en la Biblia en 2 Reyes 10, 32 y 33. En aquellos días comenzó Jehová a cortar parte de Israel, y Hazael los derrotó por completo en todas las fronteras de Israel, desde Jordán hacia el este, hasta el mar de Galilea. El estudio verificó que estas ciudades fueron arrasadas por Hazael, mientras que refutó la hipótesis de que él también destruyó Tel Bet Shean, como se había sugerido anteriormente. Por otro lado, los datos geomagnéticos apuntan a que Bet Shean fue destruida entre el 70 y el 100 entre 70 y 100 años antes, posiblemente durante la campaña del faraón egipcio Shoyenk, como se menciona en la Biblia en 1 Reyes 14, 25, 26. En el quinto año del rey Roboam, Shoyenk, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el faraón egipcio fue responsable de la caída de Bet Shean y otras ciudades del norte de Israel, de acuerdo con LT. Nuevas herramientas científicas para la datación histórica. Los resultados del estudio, publicados en Proceedings of the National Academy of Science, no solo ofrecen pruebas que respaldan las narrativas bíblicas, sino que también han generado una nueva herramienta científica para la datación arqueológica. Al reconstruir los cambios en el campo magnético terrestre, los investigadores crearon una curva de variación de la intensidad del campo magnético con el tiempo, que puede ser utilizada de manera similar a la datación de radiocarbono. Es decir, pueden encontrar pruebas que dan, pistas de un evento y saber en qué tiempo fue, ¿no? Hubo una destrucción, hubo una batalla, se encuentran pruebas claras de que hay una batalla por esto, por lo otro, y pueden ver por estas cosas que marcan esta curva del campo electromagnético, pueden saber exactamente cuándo fue. Es impresionante y estas cosas se están utilizando también para, como digo, vindicar la autenticidad de la palabra de Dios. Esta nueva metodología ha permitido comprobar de forma más precisa los relatos históricos y las campañas militares descritas en la Biblia, abriendo nuevas puertas para la investigación arqueológica y la comprensión de los eventos del pasado. Pues más pruebas, más, y estas son un no parar de pruebas. Pasa que, claro, solo nosotros prácticamente y algunos cristianos más las vemos. El mundo no las ve. Y vamos a esta noticia que creo que es sin duda la noticia central de esta conferencia, que es del Jerusalem Post. También seguimos con medios israelíes. Dice, el monte Sinaí está en Arabia Saudita en lugar de Egipto. Es decir, ellos ahora ya plantean de que el monte Sinaí, todo indica que está no en Egipto, sino en Arabia. Dice, prácticamente no hay evidencia de actividad humana en el supuesto monte Sinaí en Egipto. ¿Es la verdadera ubicación donde Dios le dio a los judíos 10 mandamientos en Arabia? Y aquí vemos la foto que veíamos al principio, no el monte Sinaí, la peña de Horeb, desde otro ángulo, más lateral. Pero vemos que están realmente en el lugar correcto. Dice, simplemente no encaja. Le dije a mi hijo en 2007. En ese momento era estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante un descanso en sus clases decidimos explorar un pueblo costero de la península del Sinaí. Una noche, después de una larga y fría escalada a una cumbre de montaña algo distante, presenciamos un hermoso amanecer iluminando el paisaje desolado de montañas de rocas con el tono dorado de la luz matutina. La montaña que había escalado es la ubicación convencional del monte Sinaí en el centro-sur de la península del Sinaí, en Egipto. Lo que vimos esa mañana fue impresionante. En la implacable luz del día en el desierto, lo que no vimos fue desconcertante. Sí, el paisaje es impresionante, pero claro, desconcertante no ver ninguna evidencia, ningún rastro de los hebreos. En Israel, la mayoría de los sitios antiguos han dejado evidencia abundante de los eventos que ocurrieron allí. El contorno del sitio de acampada romana de 2000 años alrededor de Masada es claro. Incluso más antiguo es el sitio de la huella en el Valle del Jordán, donde los israelitas se reunieron poco después de entrar a la tierra hace aproximadamente 3.400 años. En marcado contraste y en un lugar donde prácticamente no hay actividad humana durante 3 milenios y medio, no hay nada que indicara que un gran grupo de personas ha
bueno, desbordado la zona, no o ha habitado la zona. No ha habido contornos de campamentos, no hay perros y no ha habido ningún lugar donde se haya encontrado un gran número de personas y su ganado se haya sentado. Bueno, no sé si se refiere a perros, ya digo, la traducción va como va y hay que intentar sacar lo mejor que se puede, pero lo importante se entiende perfectamente. Aquí tenemos una foto hermosa de noche, nocturna, lo que se ve en el medio, que inclusive de noche parece como si tuviera una sombra, ese efecto sombra, pues es el monte Sinaí. Eso no es una sombra, eso está quemado porque está de noche, con lo cual está claro que no es una sombra. Es el monte Sinaí en Arabia, en la zona, en la tierra de Madián. En la base de la montaña, los que se unen en el monasterio de Santa Catalina, establecido hacia la mitad del siglo VI después de Cristo, tal vez encontrarían una evidencia allí. Dentro de muros se jactaba de tener el zarzal ardiente vivo y un pequeño pozo que se dice es el pozo de Moisés, de un tamaño improbable para abastecer rebaños de cabras, camellos sedientos y un significativo número de personas con el agua diaria que se necesitarían. El monasterio tiene alrededor de 1500 años de antigüedad, pero tenía la sospecha de ser un establecimiento sensacionalista, un cebo de reliquia sagrada para atraer. Esto no puede ser el verdadero monte Sinaí, le dije a mi hijo. Quizá el lugar real se encuentra en Arabia Saudita. El monte Sinaí en Arabia. A principios de la década de 1980, un aventurero cristiano llamado Ron Wyatt afirmó haber encontrado el verdadero monte Sinaí en la provincia de Tabuk de Arabia Saudita, cerca de la frontera suroeste del país que colinda con el Golfo de Aqaba. Debido a que Wyatt no era un arqueólogo y era conocido por afirmar hallazgos melodramáticos de sitios bíblicos, su declaración resultaba intrigante, pero no fue tomada en serio por falta de credenciales, sería lo que quiere decir aquí. Bueno, esos hallazgos melodramáticos supongo que se referirá al tema del Arca de la Alianza, que claro, tiene una carga emotiva impresionante, la historia real, especialmente en el laboratorio con los judíos y digamos que trabajaban en ese laboratorio. Claro, vaya que fue dramática la escena. Supongo que se referirá a eso, porque el monte Sinaí fue encontrado después. Pensemos que básicamente él encuentra el arca de Noé, luego está el cruce del Mar Rojo, luego viene ya sí el descubrimiento del Arca de la Alianza, luego viene el monte Sinaí y Sodoma y Gomorra al final. En el medio hubo algunos otros descubrimientos que son importantes, pero estos son seguramente los 5 principales. Y el del medio es el Arca de la Alianza y luego ya si no me equivoco fue en el 82, en el 84. En el 82 fue justamente cuando se descubre, cuando él llega al Arca de la Alianza, en enero del 82. Y en el 84 es cuando descubre el monte Sinaí. Bueno, sigamos leyendo. El sitio también estaba cercado por funcionarios saudíes. No era un lugar abierto para la exploración. Sin embargo, años más tarde, 2 exploradores cristianos, Robert Cornuke y Larry Williams, yo personalmente no los conozco el de la familia Cadwell, que eran judíos, pero estos no los conozco. Dice, se colaron en la zona, filmaron lo que ves y lo sacaron a la luz pública. Su documental, La búsqueda del verdadero monte Sinaí, está disponible hoy día en YouTube. Nunca lo he visto, o a lo mejor lo he visto y no conozco sus nombres y no me he enterado que eran ellos. Dice, 36 años después, en abril de este año, tuve la oportunidad de visitar la zona con un grupo de 5 personas, es decir, habrá sido en abril del 2024, ¿no? Conduciendo lejos de las carreteras pavimentadas en un Toyota Land Cruiser, seguimos pistas polvorientas y llenas de baches hacia las ubicaciones aún no desarrolladas del monte Sinaí y sus lugares relacionados con eventos bíblicos. Bueno, aquí le pone un poco de épica, de aventura, pero la realidad es que están construyendo carreteras ahí que llegan prácticamente al monte, las carreteras están impecables, luego sí, te tienes que meter un poco por el desierto, pero la verdad que llegas prácticamente en carretera pavimentada perfecta, si hay que tener cuidado con los lomos de burro que te aparecen de golpe. Pero bueno, le ponen un poco de épica, ¿no? Para hacerlo más interesante, pero ya ahí en el monte Sinaí están construyendo carreteras. Sería interesante, pero no convincente, el área, como el lugar cerca del monasterio de Santa Catarina, dice. Claro, se pone en duda, por supuesto, lo que dice el catolicismo en la península del Sinaí. Difícilmente, a diferencia de la península del Sinaí, todo lo que vimos en Arabia Saudita encajaba en la narrativa bíblica y lo hacía con una abundancia de pruebas arqueológicas y geográficas. En el primer día de exploración nos propusimos encontrar la roca de Oreb. Bueno, recuerdo que nosotros también lo primero que hicimos fue ir a la peña Oreb.
la roca partida por la vara de Moisés que domina las llanuras de Refidim. Según el texto bíblico, cuando las masas se enojaron con Moisés por falta de agua, Dios le dijo que se dirigiera a la roca de Horeb. Conduciendo entre colinas escarpadas en las aparentes llanuras de Refidim, millones de rocas estaban por todas partes. ¿Cómo es que una roca entre tantas otras sería un hito conocido entonces y ahora? Mientras conducíamos rodeando una colina tras otra, de repente apareció, emergiendo desde la cima de una plataforma pedregosa, una sola y enorme roca en forma de torso de 12 metros se alzaba sobre la llanura debajo, partía por la mitad, era imposible de pasar por alto, y es verdad porque es impresionante esa roca ahí en medio de la nada. Dice, al subir a la plataforma natural en la que se encontraba, vimos que su tamaño era impresionante, y esto es bueno a verse buscar fotos que haya personas, porque parece una roca pequeña, pero es enorme. Al estar en la base de la roca partida, mirando hacia abajo el paisaje, era fácil ver cómo cientos de miles, tal vez más, pudieron reunirse, sí, millones, y presenciar lo que según las instrucciones hizo Moisés. Seco como una roca hoy día, como lo era hace 3.500 años, había una curiosa simetría con el cruce del Mar Rojo. Tan solo unas semanas antes, el bastón de Moisés había partido el Golfo de Aqaba, una suposición clave para la proposición de que Arabia Saudí es el lugar donde se alza el monte Sinaí. Es que los refugiados judíos de Gosén habrían sido llevados a un delta costero montañoso, hoy llamado Nueiba, la playa de Nueiba, en la península del Sinaí, que pertenece a Egipto y está justo enfrente de donde llegan a Arabia, claro. Todavía hay un pilar solitario allí, llamado el Pilar de Salomón, que indica que en milenios pasados este era el lugar comúnmente conocido para el cruce. Y en las épocas de Ron Wyatt todavía estaba el pilar del lado árabe, pero los árabes lo quitaron. Estaban los dos. Ahora solo queda el de Egipto, que lo han movido y lo han llevado un poco más arriba, pero sigue estando por ahí. Está ahí al lado de una carretera ahora. Cuando el mar se dividió, creó un camino de tierra seca, un camino de tierra seco de 17 kilómetros, por el cual toda una población, incluyendo ganado, se abrió camino hacia la seguridad al otro lado. Sí, de hecho, este es el lugar donde ocurrió el cruce, su representación en la película de 1956 de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos, es sorprendentemente precisa. ¿Y la simetría? De agua. Dios creó un camino sólido y árido. Días después de una roca árido, creó un geyser de agua. Tanto el agua como la roca habían sido divididas en dos. Supuestamente aquí también es donde los refugiados judíos lucharon contra los amalecitas. Solo tuvieron éxito mientras Moisés sostenía sus brazos en alto. Quizás es en la misma posición que cuando dividió el mar. Sí, y quizás la misma posición, y digo quizás para ellos, quizás estaría bien que se lo pregunten o se lo cuestionen, que es la misma posición de los brazos de Cristo clavado en la cruz, ¿no? Y ahí es donde se obtiene la victoria. Sin embargo, en este evento sus brazos se cansaron. Cuando se cansaron, los guerreros de Israel comenzaron a perder. Los brazos de Cristo estaban clavados, no había forma de que puedan bajarse. Al reconocer el problema, Aarón y Hur le dieron una roca para sentarse y luego sostuvieron sus brazos en alto. En consecuencia, los amalecitas fueron derrotados. Pero hay evidencia. Grandes altares de piedra adornan la llanura cercana. Y en un lugar cercano donde los no combatientes podían ver fácilmente la batalla, hay docenas de petroglifos, gacelas, leones, cazadores y huellas. La huella como símbolo judío fue reforzada por Dios junto antes de que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, dice Dios en Deuteronomio 11:24. Por lo tanto, los primeros lugares de reunión en la tierra prometida se llamaban Gilgals. Todos ellos tienen forma de huella, definible visualmente hasta el día de hoy. Encontrar petroglifos de huellas en innumerables rocas es un indicador provocativo, sino una prueba de que muchos judíos se reunieron aquí, en las llanuras de Refidim, en Arabia Saudita. Recuerdo que hemos visto en algunos lugares, inclusive ya en Jordania también, en ciertos lugares que sin duda había habido asentamientos humanos anteriores, pero luego se veían huellas de pies que se veían que eran posteriores, como si quizás realmente hubiesen sido de los propios judíos, porque se veía que había una diferencia de tiempo. Las huellas de pies eran más nuevas. Pues sin duda esto es una realidad.
El siguiente lugar al que fueron llevados los hijos de Israel fue al desierto de Sinaí, donde acamparon frente a la montaña. Obviamente otro conocido punto de referencia entre un océano de pináculos pétreos. El más alto de todos, hoy una cumbre triangular ennegrecida, se llama Monte Sinaí. Según la Torá, cuando Moisés fue convocado allí para encontrarse con Dios y recibir su ley, desapareció en una densa nube que resonaba con truenos y relámpagos continuos. Cuando después de 5 o 6 semanas, bueno, 40 días, aunque primero estuvo 6 días hasta que entró, entonces fueron, desde que se fue, más de 40 días, pero desde que entró en la nube y desapareció fueron 40 días exactos. Dice, cuando después de 5 o 6 semanas no reapareció, comenzó un movimiento para fusionarse o sincronizarse con el dios que sacó a su pueblo de Egipto, con la diosa egipcia del amor, Hathor. Representada como lo que solo se puede describir como una vaca muy atractiva, Hathor era adorada por los egipcios, también parece por los esclavos judíos que vivieron allí durante 400 años. Pero es interesante que la Biblia dice que fue un becerro, que era macho, que era masculino. Ahora, ¿hay una relación? Por supuesto. Porque, es decir, pensemos que en el sistema dual pagano, el sistema dual de lo que es la doctrina secreta, la doctrina esotérica de la antigüedad, la doctrina de la serpiente, es dual, es femenino-masculino. No hay Dios sin diosa y no hay diosa sin Dios. Lo que nos habla la Biblia era que era un becerro, con lo cual, que estaba relacionado con la diosa representada con una vaca, sí, pero ahí seguramente hacía más referencia a este dios que podía ser Baal, que podía ser Moloch, que era Saturno también claramente, y que también hacía referencia a Nimrod, a Baal y a alguien más que ya veremos. No hoy. Dice, el sitio propuesto en Arabia Saudita para el altar del becerro de oro es un dramático círculo natural de rocas sobre el cual, al parecer, se colocaba el ídolo brillante. Prueba, las rocas que sostienen la base están cubiertas de petroglifos y ahora de pinturas tenues de vacas. Las representaciones incluyen hombres bailando sobre las espaldas de las vacas, levantando provocativamente sus colas y celebrando como en una fiesta. En un mural cercano, todos los hombres están visiblemente excitados. Claramente el arte no está destinado a representar a los granjeros y su ganado. Si este es el lugar correcto, es un testigo dramático de la persistente presencia de Egipto en los corazones de aquellos que fueron liberados recientemente. Luego comentaremos algo y luego os veremos un par de noticias y algunas cosas que se están descubriendo, inclusive ya de hace un tiempo, de cómo en realidad no todo lo que hay ahí lo hicieron los judíos, sino que ellos llegaron a un asentamiento, digamos, a un centro de culto que ya estaba abandonado, a un centro de culto pagano que ya estaba abandonado y que muchos petroglifos ya existían. Por eso también se ven petroglifos muy antiguos y otros que tienen más un carácter marcado egipcio, de la diosa Hathor, de Apis, que ese posiblemente sean los mismos hebreos, pero veíamos siempre como dos líneas de tiempo. Una de los judíos, que es la más nueva, y otra anterior. Y eso lo veremos, porque eso se está ratificando. Hoy el sitio saudita para el monte Sinaí sigue siendo un testimonio geográfico convincente de su autenticidad. Al acercarse a la base de la montaña hay restos de lo que parece haber sido un corral, a través del cual el ganado era conducido a un lugar de sacrificio y matanza. Dispersos alrededor del sitio están las bases de mármol cortadas de una estructura que alguna vez estuvo allí, aparentemente santificándola. Sí, esas bases columnas que hacían referencia a las 12 tribus. El monte Sinaí en sí, incluida una cueva de Elías en su ascenso, es la pieza central, anclando todos los otros sitios en un paisaje terrestre y encajando perfectamente con la narrativa bíblica. En esta área, aún llamada Madián por los arqueólogos sauditas, hay un argumento convincente que se puede hacer, dice, o que se puede ver. Este es el monte Sinaí. Pues aquí no tienen dudas. Esta gente y este artículo del Jerusalem Post no tiene dudas de cuál es el verdadero monte Sinaí. Y pensemos todo lo que significa, porque tirar de ese hilo es ir a Sodoma y Gomorra, es ir digamos, al arca de Noé, con todo lo que significa con la teoría o la religión de la evolución, pero además lleva al punto central de los descubrimientos de Ron Wyatt, que es el arca de la alianza. Con lo cual, impresionante, impresionante, porque ya sabemos que los judíos también tendrán que
tomar su decisión y responder cuando no solo esas tablas salgan a la luz, sino que eso va a ser un testimonio para el mundo entero, sino algo más, que también será un testimonio para el mundo entero, pero en gran medida para ellos, que es esa sangre que certificará que Jesús fue el Mesías. Es decir, aquí están viendo que el monte Sinaí fue el verdadero monte Sinaí. Pues esperemos que esto ayude a muchos judíos también, y seguramente lo hará, a que algunos también un día puedan ver que además Jesús es el verdadero Mesías. Vamos a ver un vídeo de, bueno, de una página de gente que se dedica mucho a estos descubrimientos de Ron Wyatt, que está muy bien y tiene imágenes, porque algunas son aéreas. Nosotros no tuvimos drones y esas cosas y realmente las imágenes aéreas son espectaculares. Vamos a ver un vídeo, son 4 minutos y medio, pero es muy, muy bonito de toda esta zona.
Bueno, realmente yo cuando veo todas estas imágenes me cuesta no emocionarme, es un lugar impresionante. Ahí veíamos en un momento se veía, decía Playa Nuweiba, del lado de enfrente de Egipto, una playa enorme que caben millones de personas. Veíamos un lugar todo de palmeras, ese debe ser el oasis, estaban las 70 palmeras. Nosotros cuando fuimos no hubo manera de llegar, estaban cortadas las carreteras, intentamos todo lo posible, no hubo forma de llegar en ese momento. Quizás ahora se puede, pero en ese momento nosotros no fue imposible, pero luego sí en los otros lugares. Eh, Ahí se ve siempre esa montaña totalmente quemada. Luego vamos a ver a otro vídeo de Google Earth que es muy interesante porque se ven, y en el lugar recuerdo que veíamos algunos otros lugares que eran bastante oscuros, pero era diferente. Había lugares que había piedras oscuras, pero era diferente, no era tan negro. Y el monte Sinaí, además con esa línea tan marcada digamos, que aquí se está viendo, era totalmente diferente al resto de lugares que por ahí podían tener rocas oscuras y además rocas que digamos estaban quemadas, chamuscadas por fuera, por el centro eran marrones o medias azuladas. Realmente claramente había algo que lo había quemado. Y luego vamos a ver en Google Earth unas imágenes porque veremos la extensión y es realmente impresionante. Inclusive, bueno, eso lo voy a decir cuando estemos por ver el vídeo, porque ahora vamos a ver algo que es relacionado. Esto me lo mandó Ángel, muchos lo conocerán, hace muy poco. Y esto es de un cementerio. Yo hablé con Ángel y bueno, estamos seguros que es el cementerio que nosotros estuvimos, pero que claramente no estaba así. Es decir, se nota que han estado desenterrando, es decir, limpiando el terreno para empezar a desenterrar las rocas, porque cuando nosotros estuvimos solo se veían las rocas, esas que ya ven que están verticales, altas, y luego de los otros, algunos, solo la superficie de algunas, pero aquí parece que les habrán dado permiso sin duda, y están investigando y están desenterrando o limpiando el material, cavando, y están sacando a la luz todo lo que hay, y nos hablan de este cementerio. Esta misma página aquí nos habla, y es muy interesante, esto está en inglés, pero básicamente lo que nos dice es que los estudios arqueológicos que se están haciendo, inclusive como había digamos, un equipo japonés arqueológico que estaba, digamos, haciendo un estudio sobre ya un estudio saudí que tenía 20 años, donde ya el estudio afirmaba que este cementerio no era de la época del Éxodo, que era anterior, bueno, lo que se le llama el Neolítico o la Edad de Piedra, pero que no es de la Edad de Bronce. Es decir, la ciencia que investigan, que empiezan a ver, es decir, están concluyendo los que han hecho los estudios, inclusive los saudíes ya hace más de 20 años, que este cementerio es anterior al Éxodo, es anterior a los hebreos. Yo recuerdo que cuando estuvimos ahí, nosotros fuimos y lo que se decía, por lo menos de gente que habían ido al Sinaí, también cristianos en general, era que era digamos, un cementerio donde habían sido enterrados todos esos judíos que fueron muertos por las rebeliones y todo. Cuando nosotros fuimos, había dos cosas básicamente que nos llamaban la atención. Una es que había muchas piedras puestas verticales, y algunas más, algunas de tumbas como si se los estaba honrando en gran manera. Dijimos, esto no puede ser, porque si esta gente fueron exterminados por el mismo Dios, por su rebelión, pues a lo sumo los hubiesen enterrado y ya, pero no los van a honrar de la manera que obviamente se los estaba haciendo. Pero luego había algo que ya fue concluyente totalmente, que muchas tumbas tenían, aquí no se los ve, no vemos esto, que lo han hecho, por lo menos no hay fotos todavía, que muchas tumbas tenían todos unos dibujos con piedras de espirales. Y ahí fue claro que dijimos, esto es pagano, ¿no? Tan famosas portales dimensionales, esto ya lo usaban también los celtas, y eran modos digamos, de enterramientos muy antiguos, de cuestiones paganas, por toda esa cuestión de la inmortalidad del alma, como esa espiral donde el alma simbólicamente sube, bueno, a Dios o a lo que ellos le quieran llamar, pero era una cuestión que nos dimos cuenta que era totalmente pagano. Además, luego vimos que había una piedra, unos altares enfocando no al monte Sinaí, sino a un monte que estaba totalmente enfrente, en posición, si no me recuerdo mal era al este, o al norte o al este, bueno, creo que era al este, sí, que era al este y el Sinaí estaba al oeste, y también estaba quemado, no tan grande, pero quemado, y eso nunca nadie, solo nosotros hemos hablado de eso,
y que nos dimos cuenta que ahí había habido una aparición anterior. Y por eso este centro de adoración muy antiguo, pero ahí había habido una aparición que no había sido de Dios antes de toda la historia del éxodo de Moisés y las tablas de la ley y la aparición de Dios ahí. Y bueno, la ciencia lo va confirmando. Lo que nosotros dijimos por verlo, simplemente viéndolo muy rápido, nos dimos cuenta que no era. Pues la ciencia lo está diciendo también. Y ya lo estaba diciendo, solo que no lo sabíamos. Vamos a ver el otro vídeo que les hablaba. Y esto es de Google Earth, pero es muy interesante. Y al final, el vídeo no lo vamos a ver entero, vamos a ver 2 minutos y medio, todo. Pero al final, cuando se hace una vista de, como de arriba de todo, que se ve el monte Sinaí, si miran, que si lo pueden ver justo antes de que termine a la derecha, pequeñito, se van a ver que está el Pentágono también, que es muy interesante. Pues ahí lo veíamos. Y el hecho, se ven muchas partes oscuras, pero si se fijan bien, la del Sinaí es más oscura, es diferente, es quemado. No sé si vieron, y si no se lo ven de nuevo, justo al final, de cuando se ve de arriba, a la derecha, que se ve el Pentágono. Con lo cual lo que podemos ver es que ese Pentágono lo hizo, vamos a hablar de naves, carros, la Biblia se traduce como los carros de Jehová, pues le podemos decir las naves, los vehículos, pues vamos a hablar de naves. La nave del Pentágono, la diferencia de tamaño de la nave grande que aparece con Moisés. Cuando se le aparece a Moisés, está Dios Padre, está todo el cielo. No sé si todo, pero creo que inclusive posiblemente. Pero luego hay una nave pequeñita, de forma pentagonal. ¿Por qué al diablo le gusta tanto el Pentágono? Que es el momento de Elías. Y ahí solo es Cristo. Es como la nave personal de Cristo. Algunos dirán, pero esto es todo tema extraterrestre. Bueno, a ver, no son de este mundo, pero no estamos hablando de marcianitos, estamos hablando de claramente tecnología que es parte de la creación también y Dios la utiliza, nada más. Dios, es soberano, hace lo que quiere, no tiene que pedirle permiso a nadie para usar un vehículo o no.
pero realmente muy interesante verlo de arriba, ver realmente las dimensiones de todo lo que fue quemado por esa nave que se posó ahí sobre el monte Sinaí. Impresionante. Vamos a ver algo, dice, que tiene que ver con el tema, con la zona. Un equipo de arqueólogos ha encontrado una ciudad fortificada de la Edad de Bronce en un oasis de Arabia Saudí con unas características asombrosas. Aunque esta población es la primera que se ha descubierto, los científicos creen que probablemente no fue la única de su clase. Y dice, un antiguo oasis recién descubierto en el desierto de Arabia Saudí demuestra que hace siglos la zona tenía un nivel de sofisticación urbana totalmente inesperado. Los restos de la ciudad amurallada y fortificada incluyen torres, murallas, zonas organizadas de áreas residenciales conectadas por pequeñas carreteras, un área centralizada, un cementerio y un lugar para cultivar alimentos. En un nuevo estudio publicado en la revista Plus One, un equipo de arqueólogos dirigido por el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia desvela el descubrimiento de un excepcional yacimiento fortificado de la Edad del Bronce llamado Al-Natah, situado en el oasis de Khaybar y descubierto por el proyecto arqueológico Khaybar Long Duri. El hallazgo supone la primera vez en el noroeste de Arabia que los investigadores observan las características de un asentamiento del segundo o tercer milenio antes de Cristo, en una zona extensa. Los estudios preliminares muestran que, a lo largo de 6 acres, una ciudad fortificada construida entre 2400 y 2000 años antes de Cristo, es decir, estamos hablando del periodo anterior también al Éxodo, y utilizada durante aproximadamente 1000 años, estaba funcionalmente subdividida en una zona residencial, probablemente una zona de toma de decisiones y una necrópolis. Escribieron los autores. Las viviendas seguían un plan estándar, todas conectadas por pequeñas calles separadas de la zona agrícola, el cementerio y el distrito central. Con comparación con los centros de oasis vecinos, escribieron los autores del estudio, sugerimos que el noroeste de Arabia durante la Edad del Bronce, dominado en gran medida por grupos nómades de pastores y ya integrado en redes comerciales de larga distancia, estaba salpicado de oasis amurallados, monumentales interconectados, centrados alrededor de pequeñas ciudades fortificadas. Este tipo de descubrimientos también muestran evidencias de una complejidad social débil pero creciente a lo largo de la Edad del Bronce temprana y media. Y luego al final nos dice, el descubrimiento de una gran cantidad de piedras de moler de basalto de tamaño pequeño y mediano, morteros y majaderas demostró que los residentes molían cereales y preparaban comidas, que a menudo incluían carne y leche de animales criados in situ. El acceso a Arabia Saudí en los últimos 20 años ha contribuido a remodelar nuestra comprensión colectiva de los oasis regionales y ha transformado los conocimientos sobre la zona desde el cuarto al segundo milenio antes de Cristo. Escribieron los autores señalando que este descubrimiento podría formar parte de una red regional más amplia de ciudades fortificadas. Últimamente se están descubriendo muchos asentamientos en la zona de Arabia, pero parece como que en un momento esa Arabia era fértil, era poblada y algo pasó. Y parece que cuando los judíos llegan ya había quedado un desierto y ya habían sido abandonados, porque por lo que se ve en el Éxodo casi no había nadie, digo casi, podía haber algunos, pero estaba bastante vacío, pero había habido como una zona, había tenido su gran, movimiento en un pasado no muy anterior y no sé, algo pasó, una especie de cambio climático ahí en esa zona. Pero es muy interesante porque se están descubriendo muchas cosas. Y vamos a esto también, esto sí que es interesantísimo. Dice, unos arqueólogos hallan en China una tumba de 5000 años, según ellos, y los expertos creen que podría ser la puerta de entrada a un reino prehistórico. Por lo que cuentan estos científicos, también es una entrada a una enorme colección de mandíbulas de cerdo. Bueno, dice, los arqueólogos descubrieron este otoño una nueva serie de tumbas en las ruinas de Wanshuang, en la provincia central china de Henan. Especialmente interesante es la tumba M27, que probablemente perteneció a un rey prehistórico, a juzgar por su tamaño, los ataúdes y la abundancia de artefactos funerarios. De hecho, los expertos creen que ahora todo el yacimiento podría haber sido la capital de un reino prehistórico procedente de la antigua cultura neolítica Dawenku, que existió entre el 4000 a.C. y el 2600 a.C. Otra vez vamos a esa zona, a esos tiempos de los antiguos. Dice, el último descubrimiento indica que las ruinas de Wanshuang no son un asentamiento ordinario, sino la capital de un reino prehistórico, declaró Sun Wanghua, profesora asociado de la Universidad Normal de Capital y arquitecto jefe de la excavación según China Daily.
El tamaño de la tumba fue la primera pista, con unos 4,5 metros de largo y unos también 4,5 metros de ancho. Es una de las más grandes de la época. Incluso el ataúd de madera es impresionante, con un recipiente interior y otro exterior que juntos miden unos 182 pies cuadrados. Además, dentro de la tumba había unos 350 artefactos funerarios, entre ellos casi 200 adornos de jade, herramientas de hueso, restos de animales y 100 piezas de cerámica. La presencia de mandíbulas de cerdo, el hueso animal más común en la tumba, era un signo de riqueza. Ahora, ¿cómo saben que era algo tan antiguo? Porque la tumba es gigantesca. Y yo pregunto, pero no, estos no eran medios monos con un taparrabo, más pequeñitos, que iban encorvados y apenas con un palo y una piedra atada, apenas le daban un martillazo y no, digamos, a un pedazo de madera, partir alguna piedra y no mucho más, hacer alguna punta de lanza. Y de pronto ellos saben que cuando encuentran tumbas, porque las encuentran, porque por algo lo saben, de más de 4 metros, de 4, de 5 metros, ya sabe que estamos hablando de lo que ellos llaman algo prehistórico. Ese que era mitad hombre, mitad mono. Hay algo que no cuadra, ¿no? Esto es una confesión de ellos, de algo que después no quieren decir. Es decir, aquí lo dejan claro. Ellos están dejando claro que el hombre antiguo, que el hombre de hace 4.000, 5.000 años, no medía 1,20 m como nos quieren hacer creer, no, ni medía 1,80 m o 70 o 2 metros como nosotros. Realmente los arqueólogos, los científicos nos están escondiendo muchas cosas, pero está claro, cuando encuentran una tumba gigante saben que son antiguas. ¿Por qué? ¿Cómo era el hombre antiguo? Pues a ver si un día nos van a decir la verdad y nos van a decir lo que ellos saben del hombre antiguo. Los artefactos abarcaban las regiones oriental y central de la antigua China y la cuenca del río Yangtze. Sus descubrimientos atestiguan los intercambios iniciales de la civilización china primitiva y aportan pruebas de la naturaleza de la diversidad dentro de la civilización china. Pues aquí vemos que hay una China primitiva, como cuando vas a Perú y hay un Perú primitivo, pero estos antiguos de todas las civilizaciones tienen algo en común. Son estos gigantes, son estos grandes constructores que hacían que tenían unas técnicas, una ciencia, una tecnología y un conocimiento superior al nuestro y que hacían unas obras que no podemos igualarlas. El hombre antiguo, los misterios del hombre antiguo, pero las evidencias de la verdad del hombre antiguo, que ellos lo saben, pero no lo quieren reconocer. Vamos a otro hallazgo que es muy interesante también, porque vemos cómo lo plantea ahora el cronista, pero algo que nosotros sabemos y ya vamos viendo qué rápido empezó el sincretismo religioso en el cristianismo, o qué rápido empezó el catolicismo. Dice, un hallazgo arqueológico reciente en Plovdiv, Bulgaria, dejó a los expertos sin palabras. Bulgaria, de ahí estaban el famoso, digamos, culto a Orfeo, muy satánico, de un ángel caído, de ahí vienen los bogominos, es decir, muy, digamos, gnosticismo puro y duro. Es un lugar de un esoterismo, de un ocultismo ancestral muy, pero muy antiguo. Dice, bueno, dejó a los expertos sin palabras. Bajo los cimientos de una basílica cristiana se encontró un busto de la diosa griega Tike, una pieza que data de los siglos I al III después de Cristo. Lo fascinante de este descubrimiento no es solo la antigüedad y la belleza del arte, sino la conexión secreta que podría revelar entre la antigua Grecia y el cristianismo. ¿Por qué un símbolo pagano se encuentra bajo un templo cristiano? ¿Es posible que las creencias de ambas culturas se entrelazaran de una manera que nunca antes habíamos imaginado? Este descubrimiento podría cambiar la forma en que entendemos la historia religiosa y su evolución en los primeros siglos de nuestra era. ¿Qué revela este hallazgo sobre la conexión secreta entre la antigua Grecia y el cristianismo? En el marco de la ciudad de Plovdiv, el arqueólogo búlgaro Lyubomir Merzhanov encontró el busto de Tike, diosa de la fortuna, bajo lo que fue una basílica cristiana. Y aquí lo tenemos. Digamos, fijémonos lo que tiene en su cabeza. Este hallazgo aporta una prueba tangible de cómo las antiguas creencias griegas y el cristianismo primitivo podrían haber coexistido y entrelazado. Bueno, aquí parece como que lo quiere decir como que todo es lo mismo, pero esto no es así. Aspectos claves del hallazgo.
El busto está esculpido en el mármol y muestra detalles refinados como una corona mural que representa las murallas de la ciudad, la famosa corona amurallada o la corona de torre. ¿Y de dónde viene esta corona? ¿De dónde viene esto? Pensemos que, digamos, nosotros estamos hablando de una diosa que se le pone una corona amurallada en la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque estuvieron, digamos, ¿a quién hace referencia esta diosa con una corona? ¿Y por qué? Porque hubo alguien, una reina que se dedicó también a amurallar las ciudades, pero solo una reina. Ella era una viuda de un rey que también había empezado este proceso. Saben, en la Biblia habla de un poder que dice que se levantará contra todo Dios o ese objeto de culto, que no respetará a Dios alguno, que no hará caso del Dios de sus padres, que es un poder que repartirá coronas, que repartirá privilegios, que dice que no gustará el amor de las mujeres. Hay un poder religioso que son todos hombres, ¿no? Que un clero solo de hombres. Pero habla que aunque negará al Dios de sus padres, dice que adorará al Dios de la fortaleza, Alá Majosim. ¿Y quién es el Dios de la fortaleza? Pues aquí lo estamos viendo. No es solo una diosa, sino que es un Dios. Siempre pensemos que siempre hay un Dios, siempre hay una cuestión masculina y femenina. No hay una diosa sin un Dios y no hay Dios sin una diosa. Siempre está la contraparte, el consorte. Y esto hace referencia a esta pareja que construyó Babilonia, que edificó Babilonia, que edificó las murallas, primero Nimrod y luego Semiramis, su viuda, que siguió esta obra. Y a este Dios, a este Dios y a esta diosa adorarán. ¿De quién habla? Pues del catolicismo romano, por supuesto. Eso está digamos, en el capítulo 11 de Daniel. Dice, el artefacto pudo haber formado parte de una estatua de 2,5 metros, lo que refuerza la sofisticación del arte helenístico, del arte helénico. La presencia del busto bajo una basílica cristiana podría simbolizar un proceso de reciclaje religioso, donde los cristianos adoptaron elementos de las creencias anteriores. Sí, ¿qué cristianos? ¿Los cristianos fieles? ¿Los que seguían la Biblia? ¿O todos los paganos que se empezaron a meter gracias a que alguien le abrió la puerta? Esos judíos, esos cabalistas que se empezaron a infiltrar, que forjan el gnosticismo y abren la puerta a todos estos paganos que metieron todas estas cosas. Esto estaría bien, esto es mejor saberlo. Este descubrimiento proporciona una nueva perspectiva sobre cómo los primeros cristianos pudieron haber incorporado iconografía y símbolos de las regiones preexistentes, adaptándolos para su propia tradición religiosa. Bueno, aquí nos habla un poco de eso, es interesante, pero no lo voy a leer todo, pero básicamente nos lleva como al final, como si todo era lo mismo al principio, pero después el catolicismo justamente fue como si el catolicismo rompió con esto, que es lo que muchos creen. No, al principio todo era lo mismo, todos eran gnósticos, todos seguían la antigua tradición secreta, pero luego el catolicismo hizo lo que hizo y siguió, digamos, de manera literal la Biblia. Pues es todo al revés, es justamente al revés. Los cristianos primitivos, Jesús, eran los que seguían la Biblia como tal, y luego se empezó a meter todo esto que forjó el catolicismo romano, una religión y un poder totalmente cabalista y totalmente gnóstico, porque el gnosticismo no es más que la cábala ya post-cristiana, digamos, ¿no? Poniendo a Jesús en la ecuación, pero llevándolo todo al terreno de la serpiente. Aquí nos muestra el lugar y nos habla, muy interesante. Nos habla un poco más, dice una investigación, aquí otra noticia, revela el sacrificio de 76 niños con el pecho abierto para energizar los cultivos. ¿Esto en dónde? Yo no la voy a leer a la noticia. Es en Chichén Itzá. Sí, aquí lo que nos habla es que cada vez se encuentran más, especialmente en estos cenotes sagrados. Estos cenotes eran como esas cuevas bajo tierra que estaban llenas, que siguen estando llenas de agua muy cristalina, muy fría, pero muy cristalina, impresionantes, y encuentran restos de sacrificios humanos. Nos habla de que muchos estos son todos varones, dice sobre todo niños y adolescentes entre las víctimas. Dice como que siempre se creyó la creencia generalizada de que en realidad siempre eran mujeres, pero están viendo que también eran los hombres. No solo las mujeres las ligaban aquí, los hombres también. Es decir, el pobre pueblo la ligaba
hombres, mujeres, niños, niñas, todo. Solo voy a leer una parte que es el final, lo que esta autora nos dice. Aquí tenemos imágenes de Chichén Itzá, es en México, estuvimos hace poco, digamos en lo que es, bueno, en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán. Bueno, aquí está un lugar muy, muy hermoso, también de turismo y todo. Nos habla de justamente la creencia de los gemelos que tenían los mayas, los gemelos sagrados. Esto es muy interesante porque hablamos de los bogominos, bogominos, esto que venían de Bulgaria, que era la creencia que también tenían los templarios. Y esta creencia, que es de lo más satánico que existe, que también habla de gemelos, un tal Miguel y un tal Satanael, ¿no? Como si Cristo y Satanás hayan sido hermanos gemelos. Y Satanael fue expulsado, pero ahora es el rey de este mundo y hay que adorarlo. ¿Acaso los mormones no hacen eso? ¿No creen en eso? Y esa es la creencia que tenían los templarios. ¿Y no será la creencia jesuita? Pero miramos lo que dice esta autora. Dice, los relatos de principios del siglo XX popularizaron falsamente historias escabrosas sobre mujeres jóvenes y niñas sacrificadas en el sitio, dice Cristina Guarinier, profesora adjunta de antropología en la Universidad de Harvard y líder del grupo de Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. Este estudio, realizado como una estrecha colaboración internacional, da vuelta a esa historia y revela las profundas conexiones entre el sacrificio ritual y los ciclos de muerte y renacimiento humanos descritos en los textos sagrados mayas. A ver, yo no sé si aquí hay algo que me pierdo, o lo que yo esté entendiendo que esta autora lo que está diciendo es que estos relatos escabrosos que se popularizaron no son así. Estos sacrificios eran rituales, era algo muy sagrado, era muy hermoso. Yo no sé lo que está diciendo esta mujer, pero si esto no es escabroso, es decir, y realmente si lo sacrifican a una deidad, es decir, es hasta peor. Es hasta peor que un simple asesinato común. Es hasta peor, porque es más oscuro, es más satánico, es más tétrico, es más terrorífico todavía, si encima es religioso. Pero bueno, parece que ahora todo lo que hacían los paganos era maravilloso, ¿no? Vamos a ir para terminando, vamos a ver dos noticias. Vamos a ver esta y luego otra más y ya concluimos, porque esto también es muy interesante, porque tiene mucha actualidad esto que vamos a ver. Un equipo de arqueólogos afirma que los antiguos egipcios se drogaban para buscar la trascendencia mediante estados alterados de conciencia. Dice, ahora tenemos pruebas de que la gente bebía compuestos psicotrópicos en un brebaje cuidadosamente preparado para conectar con la deidad llamada Bes. Dice, hace 2000 años los antiguos egipcios bebían tazas de una poción que les hacía entrar en un estado alterado de conciencia con la esperanza de obtener una conexión divina y curación. Los arqueólogos hicieron este descubrimiento pionero utilizando análisis químicos y de ADN para descifrar los restos de ingredientes que quedaban en las tazas de Bes, cuyo uso había sido durante mucho tiempo un misterio. Ahora los científicos han demostrado que las tazas formaban parte de un ritual destinado a proporcionar al bebedor guía divina y salud física. Las participantes en esta práctica eran muy probablemente mujeres egipcias corrientes que necesitaban un milagro de Bes. Afirma en un correo electrónico el investigador principal, el arqueólogo y profesor de la Universidad del Sur de Florida, David Tanasi. Puede que quisieran quedarse embarazadas o acelerar un embarazo de riesgo. Las mujeres se reunían y bebían el brebaje psicotrópico en una taza tallada con la imagen de la deidad Bes. Luego se iban a dormir esperando las revelaciones que la deidad pudiera enviarles a través de los sueños. Representando como una figura enana de rostro alegre y tocado con un león, Bes ahuyentaba a los malos espíritus y ayudaba a madres e hijos. Creían los creyentes. Los antiguos egipcios asociaban a Bes con la alegría y la fertilidad, así como con la transformación mística. Afirma Tanasi. Los creadores de la fórmula psicotrópica la calibraron cuidadosamente, afirma. En el fondo, esta práctica permitía a los individuos trascender su realidad cotidiana y conectar con lo divino, al tiempo que reforzaba los lazos del grupo y la fe compartida, afirma Tanasi. Aquí vemos, ¿saben qué parece? Parece estos seres también de la selva, ¿no? De los bosques, tipo duendes, gnomos, que tienen mucho que ver con el uso de sustancias, en otros lugares por ahí muy alejados, ¿no? Como que parece que el uso de sustancias también llevaba a este tipo de imaginación de estos seres así medios alegres, bonachones, así cachetudos, juguetones, o es que realmente aparecían de esta manera.
porque esto, yo estuve en lugares por Latinoamérica, te hablaban de personas de este estilo, de seres, bueno, de entidades de este estilo. Dice, dado que las sustancias psicotrópicas afectan a la mente, es probable que los participantes en el ritual tuvieran visiones o alucinaciones que habrían atribuido a Bess como proféticas y espirituales, afirma Tanasi, autor principal del artículo que describe las pruebas del uso de las tazas en la revista Nature Scientific Reports. Dice, las finas capas del brebaje que los investigadores rasparon del interior de la taza contenían fluidos corporales y alcohol, mezclados con sustancias psicoactivas concretas: armalina, presente en las semillas de peganum; armala, conocida comúnmente como ruda siria; y aporfina, procedente de Nymphaea nuchalibar, bueno, algo así. También caerulea, llamada loto egipcio o nenúfar azul. El famoso loto egipcio, el que era más azul, el rosa venía más de la India. Estos compuestos, combinados con la base fermentada y los fluidos humanos simbólicos, demuestran la avanzada comprensión de los egipcios de la interacción entre el cuerpo físico, las sustancias naturales y las experiencias espirituales, afirma Tanasi. Los investigadores también aislaron restos de miel, semillas de sésamo, piñones, regaliz y uvas que probablemente se añadieron para hacer la mezcla más apetecible, porque suelen ser, según parece, siempre muy amargas y nada agradables. La hermalina de la ruda siria habría inducido visiones vívidas durante el ritual del Bes, afirma Tanasi. Al mismo tiempo, el nenúfar azul habría potenciado la relajación al tiempo que provocaba euforia, un estado que conduciría a la introspección, afirma. Juntas, estas sustancias trabajaban en armonía para llevar al participante a un estado de trance, ideal para conectar con lo divino o recibir mensajes oculares. Las mismas cualidades psicotrópicas encontradas en las semillas de ruda siria están presentes en esta que nos habla una planta, o el compuesto de la ayahuasca, que se utiliza en las ceremonias chamánicas amazónicas tradicionales. Del mismo modo, los fieles del culto griego de Asclepios consumían farmaca, es decir, drogas sagradas, para recibir mensajes divinos sobre su curación. Sí, ¿qué pasaba en esos oráculos de Delfos que aparentemente bebían cosas también? Había vinos, a veces habla de vinos, pero que tenían cosas muy fuertes. Los aztecas y los mayas de Mesoamérica incorporaron las setas de psilocibina y el peyote a sus rituales. A lo largo de la historia y en todos los continentes, la gente ha consumido diversos psicodélicos de origen vegetal para alterar su percepción de la realidad y alcanzar el bienestar psicológico, físico y espiritual. Existen pruebas de que los humanos ya ingerían setas psilocibina durante los primeros días de nuestra especie. Aquí tenemos el loto azul, el egipcio. Es bellísimo realmente. La inclusión de sustancias psicotrópicas en estos en estos diversos rituales subraya una tendencia humana universal a buscar la trascendencia y la comunión espiritual a través de estados alterados de conciencia, afirma Tanasi. Veremos algunas imágenes. Aquí tenemos la famosa ayahuasca, ¿sí? Esta especie de como enredadera, de ahí se saca. De ahí se quita, se la mezcla con algunas otras cosas y se hace un brebaje. ¿Y por qué pongo una serpiente? Bueno, yo recuerdo mucha gente en la zona del Amazonas que me contaban, gente que, o habían hecho, o eran medios chamanes, y claro, después de un tiempo de persistes en esto, al final siempre te aparece la serpiente. Y de alguna manera o te habla, o gente que me decía que se le enroscaba en el cuerpo, pero siempre daba como un mensaje, a veces sin hablar, pero a veces directamente hablando. La serpiente, sí. ¿Por qué será? Había una frase a los fumadores de opio que les decían como, ¿estás buscando al dragón? Pues aquí el tema de la ayahuasca, por ejemplo, en la zona del Amazonas, en Sudamérica, en Perú, mucha gente de Europa, especialmente occidentales, jóvenes y a veces no tan jóvenes, que van a hacer sus experiencias, sus viajes a estos lugares, a consumir con chamanes y con esto y con lo otro, inclusive psiquiatras que están utilizando hasta la ayahuasca, yo he conocido. Y aquí tenemos uno muy famoso, esto es especialmente en México, esta especie de cactus con esa flor, pequeñito, este es el famoso peyote. Y pongo al lado un libro muy famoso de una especie, un antropólogo que era peruano, que se fue a la zona de Chihuahua a buscar un chamán, el famoso Don Juan,
Y él luego escribió este libro, Las enseñanzas de Don Juan. Este hombre se llama Carlos Castaneda. Don Juan era el chamán, donde enseña y bueno, hacía sus viajes, especialmente con el peyote, no solo el peyote, también usaba la datura, por ejemplo. Y claro, es que tú lees el libro, yo recuerdo haberlo leído hace muchos años, es que es muy impresionante porque claro, te genera, te abre un, por así decir, te pinta un mundo impresionante. Te hablaba, por así decir, hablaba de mover un cierto punto de encaje de la cuestión sensorial, de la percepción. Había algo muy famoso, las puertas de la percepción, ¿no? Que lo repetía mucho un famoso cantante, Jim Morrison, de los Doors. Por eso las puertas, ¿no? El grupo de Doors, que se murió a los 27, del Club de los 27. No, un día no estaría mal hablar del Club de los 27, porque es muy interesante. El famoso de Doors, las puertas, era por las puertas de la percepción, porque él se metía en estas cosas. Y él te hablaba de mover un punto de encaje donde se te abría la panorámica y veías, por así decir, el mundo espiritual. Veías las energías, bueno, hablaba de cosas impresionantes. Hablaba del gran águila, que veían, de ver cosas, y yo no dudo que las verían, porque nosotros sabemos, ya hemos mostrado cómo tenemos una especie de filtro, este sistema de activación reticular, que claro, nos impide ver ciertas cosas porque es mejor no verlas, pero también se pueden abrir estas puertas. Y claro, mucha gente en México, este hombre lo hizo en la zona de Chihuahua, yo recuerdo cuando estuve también ahí, toda esa zona. Hace poco estaba viendo inclusive una especie de documental de un español que iba también a México, a la zona de México, a hacer cosas de, bueno, de chamanismo y cosas, y el chamán con el que él estaba se vestía era el antiguo, como el antiguo traje sacerdotal de siempre, de su cultura ancestral, y era un traje de leopardo. ¿Y quién usaba el traje de leopardo? El gran cazador, Nimrod. Todo viene de ahí, todo viene de ahí, todo viene de ahí. Pero bueno, y gente, multitudes que van a México, especialmente a la zona de San Luis Potosí, en el desierto, más al centro, a hacer los viajes de ayahuasca, de peyote. Y luego, bueno, en México hay una cantidad de este tipo de plantas, de vegetales. En Oaxaca, más al sur del Pacífico, está un hongo que se llama le llaman el derrumbe de Oaxaca, que dicen que es el hongo más potente. Bueno, en México hay una cantidad de cosas y por eso quizás se puede entender por qué digamos, también una región con un paganismo tan incrustado en el corazón de México, ¿no? Donde ahí aparece la que es la emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe. Bueno, porque México tiene esto también, y en los lugares como la India, donde hay muchas de estas plantas, también hay cuestión pagana tan fuerte. Esto va relacionado. En todos lados ha habido, pero hay lugares que hay más. Y en esos lugares que abundan este tipo de plantas, pues abunda el paganismo, muy fuerte. Esto es México, este es el famoso dios de las flores, y tiene todo marcado, está como en un estado de éxtasis, está como una exposición estática, como en un trance. Él está como de trance y todos los símbolos son símbolos de estas plantas. Inclusive está la de tabaco también, pero bueno, vimos otros símbolos de plantas y él está en ese estado de trance. Esto es azteca, está en el museo, recuerdo que lo vimos también en el Museo de Antropología de Ciudad de México. Y aquí que vemos la India, por ejemplo, vemos los famosos sadhus, estos que son los adoradores de Shiva. Shiva es el destructor, el de la tríada hindú es el que lleva el tridente, las serpientes, las cadenas, está muy relacionado con Baal, con Moloch, con Saturno, por ende. Y aquí vemos, ellos usan el cannabis, la marihuana, sin duda. Y aquí van y hacen sus celebraciones, hacen su fiesta cada 12 años donde van multitudes, muchos van directamente desnudos y a bañarse en el Ganges y bueno, toda esta historia. Vamos a leer, ya con esto terminamos, vamos a leer un poco de este artículo que es muy interesante porque esto tiene relevancia porque se está usando en la psiquiatría, en la psicología. Ya en la época del 60 salió el famoso Timothy Leary que usaba el LSD, donde está la famosa canción también de los Beatles, Losing the Sky with Diamonds, totalmente por el LSD y la letra va por ese rollo y la música también, donde se usa para, inclusive como terapias psicológicas o psiquiátricas y hasta la promueven. Pero esto abre puertas, este tipo de drogas abre puertas impresionantes ¿a quién? A los demonios.
Y vamos a ver, dice, las plantas visionarias son la puerta de entrada a la dimensión espiritual y tienen una significación de mediadoras con los poderes divinos, apunta el profesor Joan Simón, que codirigió el curso de plantas sagradas de Els Juliol de la Universidad, bueno, no sé qué es, pero se ve que es de por aquí. Bueno, vamos a leer algunas cosas que nos dice. Dice, algunas plantas producen sustancias psicotrópicas, capaces de alterar las funciones mentales y emocionales de la persona. ¿Cuál es la base fisiológica de estos efectos en el psiquismo humano? Desde hace tiempo los científicos saben que las plantas alucinógenas activan receptores específicos en el cerebro, de forma parecida a ciertos neurotransmisores cerebrales, como la serotonina o en menor grado la noradrenalina y la dopamina. Los neurotransmisores cerebrales son compuestos químicos que una neurona lanza para activar un impulso nervioso en la célula receptora, la serotonina. Concretamente, está involucrada en el control de la conducta y de la regulación de la percepción sensorial. Aunque el mecanismo de acción exacto aún no se conoce del todo, sí se puede afirmar que las diferentes sustancias que se encuentran en este tipo de plantas, llamadas sagradas, actúan mimetizando al menos los efectos de la serotonina en determinadas regiones del sistema nervioso central. A menudo estos principios activos vegetales tienen, pues, una estructura química tan similar que es capaz de bloquear los receptores específicos de estos neurotransmisores y provocar toda la gama de alteraciones de los sentidos, lo que se conoce como alucinaciones. Dice, plantas sagradas, enteogénicas, psicotrópicas, alucinógenas, visionarias. ¿Hablamos del mismo tipo de plantas en todos los casos? Es cierto que no hay unanimidad en cuál es el término más adecuado para denominar este tipo de plantas. Si bien a menudo se utilizan indistintamente, no se pueden considerar sinónimos. Desde los psicotrópicos hasta los enteogénicos, la terminología que se utiliza es tan rica como las cosmovisiones asociadas y muy a menudo aplicaremos una acepción u otra en función del contexto. Cabe destacar que algunos autores expertos en este tema, como Antonio Escotado, muy famoso este español, creo que murió hace poco, que bueno, tanto auge, tanto lío hizo en su momento, hace ya unos, no sé, 30 años, 40, cuando empezó a hablar, y él especialmente hablaba de la mescalina, que es el agente activo, el psicoactivo del peyote, como el mejor de todos. Bueno. Dice, rechazan el término psicodélico, que también se ha utilizado bastante porque se asocia demasiado a las drogas visionarias y va ligado a una cierta cultura antisistema de los años 60 y 70. Desde el punto de vista más místico y religioso, a menudo se habla de plantas visionarias o enteogénicas. Este último término vincula a estas plantas con la idea de que revelan y generan la divinidad en el interior de las personas que las consumen. Yo he conocido gente que me ha dicho, es que yo me tomé un hongo esto y yo me di cuenta que era Dios. En el mundo médico y farmacológico, la denominación clásica es la de plantas psicotrópicas, como son más conocidas las psicotrópicas, o afinando más, psicodislépticas, desencadenantes de la psique y psicotomiméticas. Y se utilizan, yo recuerdo en México también estar con los indios huicholes y ellos me contaban cómo hacían sus ceremonias del peyote. Claro, no todo el tiempo, en determinados momentos se juntaban los hombres y hacían sus ceremonias de peyote. El uso de plantas enteogénicas, transformadoras del estado de conciencia, ha formado parte de la experiencia humana durante milenios. ¿Cuál es el origen del uso de plantas alucinógenas en la cultura humana? La hipótesis es que la posibilidad de acceder a la dimensión de la divinidad se vehicula a través de sustancias bioactivas, procedentes de plantas alucinógenas, que modifican el estado cotidiano de la persona y la sitúan en posición de establecer algún tipo de comunicación a otro nivel de realidad, con cambios de percepción sensorial, más allá de la conciencia, como en los sueños, que son también territorio de contacto con la divinidad. Inclusive conozco gente, me acuerdo que me contaban, de que en peyote, tomando peyote, tenían telepatía. Y yo les creo que ellos pensaban que la tenían, pero no se dan cuenta realmente cómo funcionaba esa o cómo funciona la telepatía. Tema demoníaco. Pero ellos, no tengo duda de que uno tiene un pensamiento y el otro lo escuchaba, por así decir. ¿Pero por qué? ¿Por pura telepatía o porque había mensajeros que no se dan cuenta y metían cosa en una cabeza y cosa en la otra? Así es como funciona. El engaño es magistral.
Dice, la exploración de estos canales de comunicación, a menudo restringidos a especialistas o intermediarios como sacerdotes, chamanes, etc., podría proporcionar un conocimiento empírico y técnico, identificación de las especies botánicas, las partes a emplear, la metodología de extracción y de preparación, la dosis, los efectos deseados y los indeseados, etc. Gente que tiene el conocimiento. ¿Y de dónde lo tiene? Que se fijaría de modo muy potente en el imaginario simbólico de las distintas culturas y religiones, lenguajes, rituales, estructuras de poder en la comunidad, posesión de secretos o conocimientos. Además, el uso terapéutico de plantas hipnóticas o alucinógenas para superar el dolor, como la dormidera o la efedra, que algunos autores sitúan 60.000 años atrás, bueno, sería otra fuente de aprendizaje complementaria. Quizás habría que quitarle un cero. Dice, cuando los primeros colonizadores pisaron tierras americanas, la mayoría de los pueblos indígenas atribuían poderes sobrenaturales a muchas plantas que se consideraban regalos de los dioses. ¿Cómo se usaban estas plantas en las culturas precolombinas? Los cronistas de la época describen bien la acción embriagadora y el uso mágico religioso que se hacían de algunas de estas plantas consideradas sagradas en las culturas precolombinas, como los hongos del género Psilocibe, que eran denominados Teonanacatl, la carne de Dios, sí, es términos, digamos, nahuatl. Las culturas precolombinas asociaban estas plantas con el mundo divino, al contrario que los misioneros y los conquistadores, que las asociaban con el diablo y querían erradicar su uso para implantar el cristianismo. Pero no todas las plantas consideradas sagradas eran alucinógenas. El maíz, base de la alimentación de los pueblos, tenía varias divinidades entre mayas y aztecas y por lo tanto era una planta sagrada de uso alimentario. El cacao, que para mayas y aztecas era símbolo de vigor físico y longevidad, también se consideraba en la mitología de estas culturas como un regalo de los dioses. Dice, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿cuáles son las culturas que han hecho un consumo más activo de plantas psicoactivas? Podríamos considerar que el uso de plantas psicoactivas ha sido una constante en las diversas etapas históricas de los pueblos y las culturas, de modo que esta práctica es más una norma que una excepción, es decir, prácticamente todos la usaban. Sin embargo, hay ciertas zonas geográficas como Australia, Nueva Zelanda y la Polinesia, es decir, esa zona, donde no hay registro del uso de plantas psicoactivas. Se considera que se han utilizado o se utilizan cerca de 150 especies por sus propiedades enteogénicas. 130 son propias del mundo occidental y una veintena del oriental. Las culturas mesoamericanas representan el máximo exponente en el consumo tradicional de plantas psicoactivas, como el peyotl. Es decir, Mesoamérica, lo que es América, especialmente Mesoamérica, es el lugar pleno, porque además hay mucho. Yo estuve en México, ya no lo que se considera en Mesoamérica, un poquito más arriba, la parte de Chihuahua, que recuerdo que se hacía la fiesta del hongo cada año en una zona de Chihuahua, donde está el Cañón del Cobre, y era impresionante la cantidad de hongos que había. Muchos eran comestibles y estaban muy bien, pero había una cantidad de hongos psicotrópicos o psicoactivos impresionante. Y la cantidad de otras cosas que hay. En Sudamérica también, en Argentina, está el famoso un cactus que es el San Pedro, hay mucho en Argentina, hay mucho en Ecuador. Hay mucho, realmente en América hay mucho. Y una tierra que básicamente era una tierra de Cam, una tierra que venía del linaje de Cam especialmente. Con lo cual esto, vaya que iban con esto. Dice, el consumo de las plantas como el peyotl, el ololiuiki, o los hongos del género Psilocibe, entre otros. Un análisis aparte merece lo referido al consumo de estas plantas que en ocasiones han sido exportadas a otras culturas con fines lúdicos recreativos. Y luego cuando llegó el ganado, también de la bosta de la vaca, que sale el famoso cucumelo. Vamos a leer esto y ya quizás vamos ya acabando. Hay un poco más de lectura, pero no lo vamos a leer todo. Dice, si hablamos en términos antropológicos, ¿a qué factores sociales y culturales responde el uso de estos agentes naturales? Un factor importante ha sido la atribución del origen de la enfermedad a causas sobrenaturales. Esta idea, muy transversal en sociedades pretécnicas, hace que las fuerzas misteriosas que llevan a la enfermedad solo las pueda descifrar y canalizar el sacerdote, chamán o brujo que, actuando como sanador y en un contexto mágico, se comunica con el mundo sobrenatural a partir de elementos sagrados como plantas que alteran el estado de la conciencia. Podemos encontrar ejemplos en el incubatio que se hacía en los templos de Asclepio en la Grecia pretécnica y en el uso del cactus, aquí del San Pedro, en los Andes centrales, o de la manita muscaria en los rituales védicos, ahí en la India, la manita muscaria. ¿Han visto los pitufos? Los hogares, los hongos de los pitufos,
como el capuchón del hongo rojo con puntitos blancos amarillentos, pues ahí está la manita muscaria. En México también hay mucho. Dice rituales védicos, eso es la India. Otro elemento importante es el cambio en los factores religiosos. Por ejemplo, a medida que Europa se fue cristianizando, se prohibió el uso de plantas calificadas como maléficas o diabólicas por sus propiedades psicoactivas y que tradicionalmente se habían utilizado en terapéutica, como la dormidera o planta del opio, ¿no? El beleño negro, que tardaron más de 500 años en reintroducirse en Europa con fines terapéuticos. Bueno, ya nos va hablando un poco más, nos habla aquí de los dioses, de la unción. Ya no lo voy a leer, pero bueno, cómo fue forjando inclusive las religiones, ¿no? Dice, por ejemplo, al final dice, la misma tradición religiosa cristiana ha llegado a la identificación entre alimentos sagrados y la propia divinidad. Bueno, siempre nos van mezclando como que al final los vegetales, los alimentos y estas cosas, todas las religiones tenían más o menos lo mismo. Siempre los antropólogos, los historiadores terminan mezclando una cosa con la otra, pero la realidad es que aquí todos, en general, el paganismo siempre estuvo ligado al uso de estas sustancias, aunque no todos los místicos las usaban. Recuerdo que en la enseñanza de San Juan, Castaneda le dice, bueno, entonces usar estas sustancias es imprescindible, y él le dice, no, se puede llegar por otras técnicas, por técnicas meditativas, que las usan también, sin el uso de esto. Esto es como el camino más rápido, quizás más destructivo también. Pero vemos con Egipto, con el loto, el famoso flor del loto, que tenía que ver con la resurrección, por cómo funciona la flor, es el símbolo de eternidad, de vida, es la resurrección, es como el aliento, es decir, tiene que ver con la famosa cruz Ang, con la propia vida, con el fruto de la vida. Y hay gente que hablan, que también terminan diciendo que al final el mito, como ellos le llaman, del Génesis, del árbol de la ciencia del bien y del mal, eran este tipo de plantas también. Bueno, cada uno que saque. Y aquí ya después nos habla de cómo ahora los beneficios que puede tener en salud usar estas sustancias a nivel mental especialmente. El peligro y cuántos psiquiatras están utilizando ayahuasca y estas cosas y las puertas que le están abriendo a sus pacientes. Impresionante. Pues bueno, para terminar, hoy fue todo con esta temática, luego ya volveremos a las más comunes, a hablar de política, de cuestiones internacionales, pero realmente es muy interesante todas estas cosas. Vamos con una cita de Lenguay y vamos ya con esto último que acabamos de ver, porque Lenguay nos habla quizás no de este tipo de sustancias, pero básicamente de lo mismo, y por qué estos yamanes, por qué esta gente, cómo conocía todos estos secretos de la naturaleza para saber dónde sacar, qué mezclar, las dosis, porque hay un conocimiento impresionante para realmente llegar justamente a estos brebajes, porque era una dosis exacta, unas mezclas exactas de aquí y de allá. ¿Cómo llegaron? Por pura experimentación, claro, si le pones millones y miles de años, pero podía ser de otra manera. Dice el artificio más destructor de Satanás. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinaran las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase. El mundo se corrompería mediante el apetito pervertido. Haciendo que los hombres tomaran alcohol, Satanás los degradaría cada vez más. Pues aquí vemos, claro, ella habla de alcohol, puede hablar un poco del tabaco y de otras cosas, de alimentos como el maíz, que también se hace, por ejemplo, la chicha, se lo fermenta. Quizás ella ni conocía de todas estas cosas, posiblemente, pero vemos que todo sale de la misma fuente. Había alguien que conocía los laboratorios de la naturaleza y había alguien que le enseñó a esta gente, a estos yamanes, a estos sacerdotes, a estos que ya se comunicaban con él, con los demonios, a usar este tipo de plantas. Y vemos cómo ellos siguen haciendo eso y realmente me impactó la otra vez como veía a ciertos yamanes todavía en ciertos lugares de México, todavía usando el antiguo manto de Nimrod, el antiguo manto sacerdotal del leopardo. Claro, ahí tienen el jaguar, con lo cual es prácticamente un leopardo. Pues impresionante, y vemos de dónde sale. Y esto, pues multitudes de jóvenes, especialmente occidentales, especialmente de Estados Unidos, de Europa principalmente, van
a la Amazonía, van a México a hacer estos viajes y a veces son viajes de ida. Inclusive he conocido gente que no ha vuelto, que han quedado locos directamente, totalmente locos. Pero aunque no quedes loco y después te baje y esto y lo otro y vuelvas a la realidad, a la normalidad, ya has abierto una puerta. Y eso es muy complicado. Pero Satanás, pues vemos los estragos que está haciendo y como ahora inclusive hasta recetados por médicos, sí. Pues fin de los tiempos, señales del fin del tiempo. Como siempre aquí, todo el material, yo siempre aconsejamos que no se queden solo con noticias, con profecía, que hay que tener un fundamento espiritual real, porque si no, no vamos a prevalecer. Los datos para aquel que quiera colaborar por PayPal, las transferencias, aquí están todos los datos a cualquiera que quiera colaborar y lo agradecemos de antemano y también las oraciones. Toda colaboración es que Dios, digamos, bueno, que Dios pague a cada uno que colabora también con esta causa. Y para terminar también querer decirles siempre que si realmente ven que esto es beneficioso, a los que nos siguen y a los que ven que esto vale la pena, que le den el like. Nosotros no cobramos, no están monetizados, no cobramos nada, por más que tengamos menos like o más like, no sacamos un peso de esto, pero sí para que pueda llegar a más gente, porque sabemos que eso ayuda a los algoritmos, ayuda a que esto, bueno, aparezca más, digamos, adelante cuando la gente se mete en ciertos temas o que no aparezca. Entonces les agradecemos también y les pedimos por favor que los que piensan que esto es de beneficio y que esto es importante de que se distribuya y que llegue a todos lados, que pongan el like. Antes de cerrar el vídeo, que no se olviden de ponernos el like. Que Dios los bendiga y como siempre en Maranata 2031.